Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará nuestro estimado profesor Jorge Francisco Maldonado Serrano. El profesor es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás, especialista en docencia universitaria, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Estimado profesor Jorge, bienvenido. Profesor Jorge, vamos a iniciar el programa del día de hoy con la siguiente frase. Si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido? Estimado profesor Jorge, ¿qué podríamos decir alrededor de esta frase? Tenemos dos posibles respuestas. Obviamente es una pregunta sí o no. Y tenemos la respuesta o nominalista o realista. Y ahí es donde se inserta el gran problema de la música. ¿Cómo entender la música? ¿Cómo entender su sonido? ¿Cómo entender su repercusión social e individual, psicológica? Pero lo primero que hay que hacer es una ontología del fenómeno musical, o más bien una ontología de la música. Para darle un breve tiempo a nuestros oyentes, estimado profesor Jorge, y por el tema que de por sí es muy novedoso e interesante en este programa nuestro, ¿qué cuestión al pensamiento desearía plantearnos? La experiencia musical es humana. No hay manera de comprobar que los animales puedan escuchar la música. Somos los únicos animales, los animales no humanos no la pueden escuchar, nosotros somos los únicos animales que disfrutamos y escuchamos la música. Ahora bien, para el público, para nuestros oyentes, alrededor de este programa, Filosofía y Música, ¿qué pregunta podría su merced realizarnos antes de la pausa? ¿Qué naturaleza, qué tipo de cosa es la música? ¿Es sonido más o menos que sonido? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Filosofía y Música. Estimado profesor Jorge, ¿qué podemos decir acerca,
de las preguntas que su merced nos realizaba luego de explicarnos brevemente la frase del comienzo y relacionarla justamente alrededor de la última pregunta planteada. Bien, todo el mundo automáticamente piensa en música y piensa en el sonido. Y eso pues no es falso. La cuestión es que si nos detenemos a pensar por un momento y nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué cuando se oye un ruido, por ejemplo un chasquido de dedos, por qué eso no lo escuchamos como música? ¿Por qué cuando escuchamos que se rompe un vidrio no lo escuchamos como música? O cuando se corre una silla o cuando se estrella un automóvil. O sea, ¿por qué diferenciamos los ruidos de la música? Es decir, no todos los sonidos son música. Y entonces eso empieza a ser interesante porque pasa lo mismo con el lenguaje. Es decir, ahorita que ustedes nos escuchan hablar aquí, pues pueden preguntarse por qué no están escuchando lo que decimos como cuando escuchan música. ¿Sí? Y lo mismo, ¿por qué eso que ustedes escuchan como voz, como palabras, no lo escuchan como ruido? Entonces fíjense que ya el tema del sonido nos empieza a distinguir todos los sonidos de, por un lado, la música, el lenguaje y podríamos decir todo lo demás. Y entonces, obviamente no he dado ninguna respuesta, pero sí quiero que piensen que hay una diferencia entre escuchar un ruido, escuchar música y escuchar el lenguaje. ¿Sí? Pero hay una relación entre música y lenguaje. Entonces, yo creo que ya con esta sola pregunta hay que poner en suspenso la idea de que la música es sonido, porque no todo sonido es música. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero eso no quiere decir que no toda música sea sonido. Más o menos. Yo recuerdo una vez que invité a un amigo a un concierto que dimos con mi esposa, ella tocaba el cello y yo el piano, y cuando terminó el concierto me dijo mi amigo, entendí la importancia del silencio. Porque en la música que yo toco, que es clásica, pues se conoce como clásica, estamos tocando una sonata de Beethoven, pues los silencios juegan un papel muy importante. Y entonces, claro, viene uno, pero entonces si el silencio hace parte de la música y no se escucha, ¿por qué si el sonido viene a ser tan fundamental? Pero sería igual de fundamental que el silencio. Hay una profesora amiga mía de la Universidad Distrital que escribió un texto publicado, lo pueden encontrar, está de disposición en internet. Ella se llama Miriam Arroyave y el texto se llama Silencio. Se escucha el silencio. Muy bonito al respecto, yo lo radicalizo un poco más y digo básicamente que la diferencia en música entre silencio y sonido es la función musical de ambas. O sea, el sonido tiene una función musical y el silencio tiene una función musical. Pero lo musical, es decir, lo que establece la función, es de otra naturaleza. Y lo voy a decir así de entrada como para que sea un poco más efervescente. La música es metafísica. Eso quiere decir que la música en sí misma no es sonido. Hace uso del sonido, pero la experiencia musical, el pensamiento musical es metafísico. Y eso es algo muy importante porque nosotros no tenemos que pensar cosas raras para tener experiencias metafísicas. Resulta pues muy raro lo que estoy diciendo, yo lo entiendo, pero yo creo que en los minutos que nos quedan trataremos de ir profundizando hasta donde lleguemos en estas ideas. Ahora bien, si se habla de la música como un aspecto metafísico, que ya son palabras mayores, como uno dice, estimado profesor Jorge, la musicalidad sonora, ¿qué la determinaría al fin y al cabo? Uh-huh. Bien, como forma de pensamiento, por supuesto que hay la participación de un compositor. Pero entonces yo ahora los invitaría a pensar en el lenguaje, para pasar del lenguaje a la música y entender la música.
Cuando nosotros estamos hablando, ustedes nos entienden, estamos hablando en español, pero el español en sí mismo, ¿dónde está? Ninguno de nosotros, ni aquí sentados, ni los oyentes, ni nadie, ni mis papás inventaron el español. Tiene un estatuto que en filosofía se llama trascendental. ¿Sí? Es decir, no es subjetivo, pero no es objetivo precisamente porque no es una cosa. O sea, el diccionario de la Real Academia de la Lengua o de María Moliner no es el español, ni un libro de gramática es el español, ¿sí? Nuestro idioma tiene un estatuto trascendental. En general, cualquier lenguaje tiene ese estatuto trascendental. O sea, no le pertenece a un individuo y no tiene una posibilidad de ser determinable. Sí, objetivamente, pues mucho menos físico. En ese sentido, pues el lenguaje es metafísico, ¿sí? Algo similar pasa con las piezas musicales. No importa el tipo, pero normalmente la pieza musical tiene un soporte escrito que sería como decir la partitura, ¿sí? Puede ser una secuencia de acordes, no importa, eso está bien. Es decir, se puede escribir la música, por un lado, se puede grabar, que eso es un logro tecnológico del siglo XX, bueno, de finales del XIX, pero que explotamos muy bien en el siglo XX, que es hacer el registro sonoro, primero en forma en cera, ¿no? En discos, en cilindros de cera, después de manera electromagnética, ¿sí? En el acetato, y hoy en día lo hacemos de forma digital, hacemos un registro sonoro, que en el caso digital no es propiamente sonoro. O sea, ahí ya no podemos hablar de registro sonoro en sentido estricto. Se registra, es una transformación del sonido a una señal digital discontinua. El registro sonoro en acetato o en cinta electromagnética sí es propiamente un registro sonoro, porque las vibraciones de la aguja, que son causadas por la vibración de la membrana del micrófono, son las que se registran ahí en el soporte. Bien, pero igual, se graba, ¿sí? Y nosotros podemos ponerle play y volver a escucharlo en un computador, en un celular, no nos preocupemos por aquel detalle. Pero luego también está en la mente de los músicos, que en algún momento la tocaron. Ahora, puede ser el caso, ¿sí?, que todo fuera sonido por computador o todo, bueno, pero igual, en algún momento el computador produjo ese sonido, o sea, hay una experiencia presente, no la grabada, no la escrita. Hay como decir el momento de la ejecución. En algunas filosofías analíticas de la música lo llaman como decir el performance, ¿sí?, la actuación o la enactuación, ¿sí? En todo caso es el instante en el que empieza a sonar la música, llamémosla en vivo, entre comillas. Y fíjese que ahí ya uno dice en dónde ubicamos la música, en la actuación en vivo, en la partitura o en el texto donde se describe, o en la grabación. Y ahí es donde yo pienso que la idea de que la música es metafísica o tiene un estatuto trascendental es muy importante, porque nos permite entender que en efecto la pieza musical, cualquiera que ella sea, puede ser tocada por muchos músicos de diferente manera, es decir, puede tener muchas interpretaciones. Puede ser escrita, que sería otra actualización les dice que es actualizarla, o puede ser grabada, que sería otra forma de actualizar. Pero la música en sí misma es virtual, por eso es metafísica, ¿sí? Entonces, la dimensión virtual, que es metafísica y de suyo es trascendental, ¿sí?, es donde, entre comillas, está la música, porque eso quiere decir que no está en ningún lado. Es una realidad que trasciende al ser humano, igual que el lenguaje. Y curiosamente es lo que lo hace muy humano. Aunque bueno, ya en cierto sentido sí se ha visto que hay lenguaje en otros animales, no humanos. Parece que los delfines, las ballenas, tienen lenguaje y otros animales también se comunican, ¿sí? Y eso sí parece que todos, desde las abejas y demás, pues ya la comunicación es otro fenómeno distinto a tener lenguaje. Pero en el caso de la música no es evidente. En el caso de la música, hasta donde yo he visto, es muy complicado demostrar que un animal oiga música. Nosotros sí. O sea, la música resulta que nos
si hay algo que nos diferencia de los animales no humanos, no sería tanto el lenguaje o la comunicación, sino la música. O sea, el crear música y el escuchar. El poder crear algo con sonidos que vaya más allá de los sonidos. Porque en última los animales sí escuchan los sonidos, pero no escuchan la música. ¿Ve? Por eso es que la música no puede confundirse con el sonido. Sí, es como pensar, voy a hacer otra analogía, que la película es el acetato. O como pensar que el edificio son los ladrillos. O sea, la música es el todo. Y el sonido es una parte muy importante de ese todo. Para en algunos momentos podría ser la única, pero bueno. ¿Sí? Entonces, en efecto, la música tiene una característica que no tiene otras, con lo cual me lleva a una afirmación todavía más radical que la anterior. Sí, la primera, pues dije que la música era metafísica, bueno, ya expliqué que era en el sentido trascendental y en el sentido también de virtual, pero ahora una más que puede causar mucho más dificultad, sobre todo a los músicos, y es la música no es lenguaje. No hay, y yo sé que esa expresión se usa muchísimo y está bien que se use porque pues, nos permite expresar ciertas ideas, pero pensada en sentido estricto, no hay lenguaje musical. Porque la música va más allá del lenguaje, precisamente porque se libera del significado y del referente. Sí, una de las características del lenguaje es que hace referencia a cosas físicas y a cosas metafísicas, pero la música no hace referencia a nada. Entonces, en ese orden de ideas, y pues es lo que yo he trabajado y creo que me cuesta mucho salir de esa visión, pues que es la mía. La música, si bien no funciona como el significado, sí funciona como el sentido en el lenguaje. Y eso es otra cuestión. Porque obviamente una cosa es la referencia, el significado, la expresión en el lenguaje, ¿no? Yo hago referencia a objetos o a pensamientos o a, ¿sí? Tengo significados, ¿sí? Es decir, hago descripciones de lo que quiero decir, de palabras, o incluso de oraciones, y expreso lo que siento, lo que pienso, ¿no? O sea, con emoción, sin emoción. El lenguaje tiene como esas tres operaciones básicas, ¿no? Expresiva, referencial y semántica. Muy bien. Pero luego está el orden del sentido, que Deleuze en Lógica del Sentido explica bastante bien, y es bastante bien, pero pues por supuesto, como todo en filosofía, discutible. Esa es la ventaja. Abierta la discusión. Sí, y puede ser rechazable. Pero por lo menos en ese orden del sentido hay una operación distinta. Y yo creo que ahí es donde encontramos el funcionamiento de la música. Porque en últimas es un movimiento, o sea, la música es temporal, no se queda quieta. Sí, es como, yo en lenguaje me puedo devolver todo el tiempo y puedo repetir de muchas maneras lo mismo, pero en música no. O sea, sería absurdo que yo me devolviera en una pieza musical, pues a menos de que esté haciendo un ejercicio que implique repetir, no sé, un pasaje musical 10 veces. ¿Sí? En cambio, cuando yo estoy hablando, claro, puedo ser canción y todo, pero la repetición del lenguaje no es una reiteración importante. En música se puede componer así, de hecho pasa, ¿sí? Pero realmente la música es un continuo, siempre va de para adelante, no se devuelve. Pero al ser metafísico, estimado profesor Jorge, metafísica, la música comparte o también tiene implicada el espacio-tiempo, la música misma. Cuando se actualiza, claro. O sea, digamos, es esa realidad metafísica que se tiene que actualizar. O sea, tiene que, de alguna manera, incorporarse en el sonido. Tiene que actualizarse en el sonido, más bien. Para seguir el lenguaje de Deleuze en Lógica del Sentido, la música en sentido estricto no existe, insiste. ¿Sí? Insiste el sonido existe, pues porque son cambios de presión en el aire. Pero la música funciona como el sentido del sonido y por eso la podemos escuchar de modo diferente como escuchamos un ruido, de modo diferente como escuchamos las palabras. Ahora, esa misma capacidad que tenemos para identificar, y estaríamos haciendo ahora una fenomenología del sonido, un vidrio que se parte,
un carro que se estrella, una puerta que se cierra. Fíjese que son todos sonidos, pero nosotros los identificamos, y ahí viene como la respuesta al koan del comienzo, ¿sí? Los identificamos como portazo, como estrellada, como quiebre. Pero si no los identificamos, igual el vidrio se quiebra, la puerta se cierra. Sí, o sea, es una visión, yo por lo menos creo que es más realista, no es nominalista. Si no hay nadie en el bosque para escuchar, ¿hay sonido? Sí lo hay, pero no hay una representación del sonido con el lenguaje. Es decir, no hay un ser humano que pueda decir se escuchó que un árbol se cayó, o que pueda un ser humano que pueda escuchar el árbol que se cae. Es decir, solo va a sonar el ruido. Eso sí es importante. Entonces ahí viene el punto. ¿Qué es el ruido? El ruido, fenomenológicamente hablando, es el sonido que yo no identifico. Una vez lo identifique ya no es ruido, porque ya sé que fue que pisé un gato y chilló. Pero vale la pena tener esa escala. Entonces, en esa escala de diferenciaciones sonoras que nosotros hacemos, además podemos sobrecodificar. O sea, por ejemplo, si suena una alarma, yo no solo digo está sonando la alarma, sino que sé si debo salir porque se está incendiando el edificio. Entonces le doy un significado adicional a ese sonido, pero el sonido mismo no lo tiene, sino que yo se lo doy. Ahí sí tenemos que aceptar que hay una posición subjetiva, ¿sí? Y en el caso de la música pasa lo mismo. Es decir, si yo oigo que suena el himno nacional, a lo mejor me levanto y me pongo la mano en el pecho, pero porque yo se lo quiero dar. Pero en sí mismo, un himno cualquiera que sea, pues es música, pero no por los significados adicionales, no los porta la música, se los atribuye. Entonces tiene esa doble dimensión de lo que es la música en sí misma, como virtual, y además esa virtualidad puede ser cargada con significados sociales, políticos, religiosos, afectivos, ¿no? La canción aquella que cuando usted se enamoró por primera vez, usted todavía la recuerda con añoranza. Bueno, pues es un significado que usted le pone a la música adicional que no tiene. La música no tiene significado en sí mismo. Uno mismo es el que se la nomina, se lo nomina. Se lo atribuye. Se le atribuye. Sí. Total, profe. Ahora bien, todavía quedaría muchísimo por decir alrededor en esta ontología y metafísica de la música, estimado profesor Jorge. Y bueno, aprovechando antes de irnos, ¿qué quedaría por decir brevemente, estimado profesor Jorge? Que aprendan a tocar un instrumento musical es una práctica que se perdió. O sea, escuchar música es muy rico, pero producirla es una gratificación de otro orden, porque precisamente uno está produciendo sentido sin saber exactamente qué. O sea, es como por eso muy liberador, porque es como que uno no tiene control sobre lo que se produce y sin embargo está ahí como agente produciéndolo. Yo invitaría a todos a que retomaran, así si fuera flauta dulce, guitarra, piano, violín, cualquier instrumento, ¿no? Todos los instrumentos son importantes. No importa si es la pandereta o si es el primer violín. Ambos se necesitan para que la sinfonía suene. Totalmente acertado, estimado profesor Jorge. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, estimado profesor Jorge Maldonado, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchas gracias. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 a.m. en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.